Hola, soy un fotógrafo de película y estamos aquí para hablar de fotografía. La fotografía. ¿Qué es la fotografía, no? Cuando se hace esta pregunta o cuando me hago la pregunta o me hacen la pregunta o veo a alguien hablando del tema, siempre recuerdo a un colega de otro mundo, de otro universo, digamos, paralelo en el cual yo me muevo, que me preguntaba, bueno, pero ¿por qué se preguntan de el arte, la arquitectura, la fotografía? Nadie se pregunta qué es la ingeniería, ¿no? Nadie se pregunta qué es la construcción. Y así sucesivamente, ¿no? Como la economía, ¿no? En el nivel en el nivel en que se pregunta uno sobre qué es el arte, ¿no? Qué es la expresión, etcétera. Entonces, si lo tomamos por ese punto de vista, claro, que en realidad preguntémonos sobre la pregunta, ¿no? ¿A qué me quiero referir o qué es lo que estoy preguntando realmente cuando digo qué es la fotografía? O qué es punto, 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 ¿no? Y resulta que la fotografía históricamente ha sido un fenómeno, ¿no? Fue un fenómeno en su momento que después desencadenó en otras artes como eh, el tema de la cinematografía, el video. Es decir, capturar la imagen con lo que partió la fotografía, ¿no es cierto? La fotografía inició ese, ese movimiento que no termina, porque, por ejemplo, acá ahora estoy grabando no con una cámara de video, estoy grabando con una cámara fotográfica, ¿m? Por ejemplo, que tiene capacidad de grabación y es digital además, ¿no? No estoy grabando en un medio magnético como serían algunos años atrás, ¿no? En el siglo pasado, para ser más específico, siglo XX. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué es la fotografía, ¿no? ¿A qué me refiero con qué es la fotografía? Y ahí yo recuerdo un poco lo que comentan muchas personas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muy en la mente una cosa que dice Lucho Poró, ¿no? Que es un lenguaje, lo cual me lleva al mundo de la música. Muchos piensan que el jazz, por ejemplo, es un estilo y también, ¿no? Hay músicos y yo también lo sostengo, el jazz es un lenguaje, ¿no? Dentro del mundo inmerso que es la música. Así también podemos decir que eh, ¿no es cierto? La arquitectura, ¿no es cierto? Es un arte, algunos piensan que es simplemente una técnica. Y así podemos meternos en diferentes profesiones y oficios y artes y realmente no meter con la pintura ni con la escultura porque a veces uno sin querer toca fibras, ¿no? Que no, sin ninguna intención o a veces muy intencionadamente. Pero bueno, entrando al tema, ¿no? ¿Qué es la fotografía? ¿Es un arte? ¿Es un lenguaje, como dice Lucho? ¿Es una técnica? ¿Es un medio de expresión? Yo creo que no hay una definición concreta, ¿no? Porque al igual que casi todas las artes, eh, la fotografía es algo muy subjetivo. O sea, lo que para uno, para mí, ¿no es cierto?, es una buena foto, para otros puede ser algo pésimo. De hecho, por ejemplo, no voy a hablar del tema en concreto ahora en este video, digamos, sino que lo voy a comentar, digamos, va a ser para otros episodios, me imagino, que estoy organizando. El retrato, ¿no? Para algunos el retrato es una cosa, pero para otros es otra. Y, y si vamos al concepto de la verdad, ¿no? Que en mi opinión no existe, eh, por lo menos la absoluta, ¿no? Eh, el tema del retrato también es muy subjetivo, ¿no? Entonces, volvemos al tema de lo subjetivo, pero lo curioso de la fotografía y lo que es interesante que quiero puntualizar acá es que si bien la fotografía es subjetiva, curiosamente es muy objetiva, porque lo que hace es registrar una imagen, ¿no? Captura lo que sucede al otro lado y lo reproduce en un medio, ¿no? En un medio fijo, que puede ser una película, una placa, un papel, un sensor digital, ¿no? Pero lo que hace es registrar lo que está frente en tuyo. Cómo lo interpreta el autor o cómo lo interpreta el medio que lo captura es otra cosa. Pero la fotografía en sí misma, ¿no? El acto de la fotografía es muy diferente al acto de la pintura, por ejemplo.
¿sí? ¿Por qué? Porque la pintura, no hablar del arte de la pintura, sino que pensémoslo desde el punto de vista del acto, ¿no es cierto? Se puede realizar incluso sin ningún sujeto frente de ustedes. ¿Se fijan? Es decir, un pintor puede mirar un lugar, estar en un lugar, eh, meterlo en la cabeza, ¿no es cierto? Tenerlo aquí guardado y meses después hacer algo con eso, ¿no? Que posiblemente puede ser una reproducción exacta si la persona tiene memoria fotográfica, o de frente a una interpretación onírica, surrealista de lo que vio en aquel minuto, ¿no? Obviamente están los pintores que son fotorrealistas, no superrealistas, el superrealismo, ¿no? Pero no me quiero ir al lado de la pintura, sino que quiero ir al concepto que hay detrás de todo esto, ¿no? Que en el fondo es el acto de realizar la foto, ¿no? El acto de realizar la pintura. La pintura pasa por un filtro que se llama cerebro, ¿ya? Pasa por un filtro que no solamente es el cerebro, el órgano, ¿no? Pasa por un intelecto, pasa por una conciencia. Y esa conciencia interpreta y lo traduce y maneja la mano de manera tal de que se produce eso. La cámara no hace eso. La cámara fotográfica, independiente de la mecánica probablemente tal, lo que hace es hacer entrar luz y esa luz concentrada se plasma en un medio. Y es objetivo eso, ¿no? Es un hecho, se puede medir. Sin embargo, la imagen resultante es muy subjetiva. ¿Sí? Eso es lo interesante de la fotografía, que la separa de otras artes, ¿no? Lo cual me lleva a la pregunta, ¿por qué la fotografía no tiene denominación? Cuando digo denominación, es cuando yo escucho del cine, que es el séptimo arte. ¿Y dónde está la fotografía? ¿No es cierto? Claro, hay gente que dice que la fotografía es un arte visual, ¿ya? Pero el cine también es un arte visual. Entonces, por qué el cine, y no le quito el mérito al cine, sino que es la pregunta de por qué la fotografía, que tiene una relación, ¿no es cierto? Esa especie de noción objetiva subjetiva, que es la misma del cine, no tiene su espacio propio, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué no fue la fotografía el séptimo arte? No, es que el cine incorporó el movimiento, incorporó el sonido, después, qué sé yo. Pero yo puedo poner una foto, puedo poner una secuencia de fotos, de imágenes, colocar una fonola, por poner un ejemplo, un disco, un CD, un MP3, no sé, estoy incorporando sonido. Entonces, claro, es muy diferente, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo que reproducir animadamente la realidad, pero la fotografía tiene esa característica. No es que yo esté reclamando que tenga que tener un espacio, es una pregunta que me hago, una pregunta válida, digamos, ¿no? ¿Por qué la fotografía no tiene su espacio? ¿Es un oficio, un arte, una expresión, un lenguaje discriminado en la fotografía? No lo sé. La industria, cuando digo industria, el mundo de mercado, ¿no es cierto? Donde corre dinero y hay profit, digamos, perdón, hay lucro, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay margen sobre la ganancia, ¿no es cierto? Hay ganancia, ¿no? La fotografía está hace mucho rato, ¿no? La fotografía de moda, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿qué es la fotografía realmente? ¿No? Pero ahí vuelvo de nuevo al loop de, bueno, pero ¿qué es el arte? ¿Qué es la fotografía? ¿Qué es la pintura? Entonces, yo quiero quedarme con ese tema pequeño que puntualizo y me gustaría desarrollar un par de minutos más respecto al tema, que es lo interesante de la fotografía es que es un instrumento objetivo que permite generar una mirada subjetiva. Es decir, eh, la fotografía es un lugar donde convergen dos mundos completamente distintos. Y en ese sentido es mágico. ¿Sí? Es mágica la fotografía, porque es un medio absolutamente objetivo, pero que genera una mirada subjetiva. Y va a depender de ustedes, de mí, del autor, qué imagen voy a obtener. Y de ahí viene el tema de la mirada. Por lo tanto, la fotografía sin mirada, sin observación, en cualquier calidad que sea, no es fotografía, ¿no es cierto? Cuando yo hago una selfie, por ejemplo, ¿eso es una fotografía desde el punto de vista de la fotografía? Buena pregunta, ¿no? Porque podría serlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerse selfies durante 20 años en la misma posición no es un acto de fotografía? Después una persona recopila esos 20 años,
¿no es cierto? 365 días por foto, por poner un ejemplo, una foto por semana, y es un proyecto fotográfico en el cual la persona se autorretrata en concepto selfie, y resulta que termina siendo una obra que la destacan en diferentes lados, ¿no? No es que ese acto en particular que estoy comentando sea un acto artístico ni nada, o no lo sea, sino que el valor que se le da a la imagen o al trabajo que genera eso es independiente del acto, ¿no? Es independiente de la selfie, es independiente de... Entonces lo interesante de todo esto es que esta cámara oscura que atrapa luz nos lleva a generar una imagen que es la que yo vi, y que no siempre va a ser la misma, incluso estando en el mismo lugar que otro fotógrafo vio. Entonces tengo una máquina que registra a la perfección una situación, pero a la larga, curiosamente, una máquina es capaz, a través de la manipulación del autor, registrar algo completamente subjetivo, incluso surrealista. Interesante, ¿no? Entonces ahí es donde yo llamo la atención, y por eso es que yo creo que la máquina fotográfica también es un tema, a pesar de que la idea mía es hablar simplemente de fotografía, ¿no? Sino que de alguna manera el, el poder relacionarse con la cámara, ¿no es cierto? Y tenerla como una extensión más del cuerpo, eh, hace que la imagen que yo obtenga sea una imagen especial, aunque sea para mí. Tal vez las fotos que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que las fotos que yo hago no van a trascender en ninguna parte, pero tienen significado para mí. Y ojalá tenga significado para otros. Y ojalá lo sea cuando aún esté vivo. Eh, y el tema es ese, ¿no? Entonces, ¿qué es la fotografía? En realidad, no tengo idea. Yo llego a esa conclusión. Sin embargo, sé lo que es hacer fotografía. ¿Sí? A mí me queda claro que hacer fotografía, ejercer la fotografía, no tiene que ver con ganar plata, no tiene que ver con vender una foto, no tiene que ver con poner, no tiene que ver con relacionarte con el sujeto, sino que tiene que ver con tu relación con el acto de realizar la fotografía. Y ese acto es ultra íntimo. Entonces, ¿la fotografía qué es? Es un acto íntimo. ¿Sí? Es un acto íntimo, es un acto contradictorio, porque es algo objetivo y subjetivo a la vez. ¿Es un lenguaje? Puede ser, puede que no sea un lenguaje. Yo creo que la fotografía te permite expresar ideas o capturar sentimientos. No lo sé. Eh, entonces, nuevamente siempre vuelvo a un tema que me imagino que yo lo voy a comentar en otros videos y lo voy a comentar siempre. Es que al final es la relación que se produce entre el fotógrafo, en mi caso, ¿no es cierto? Y el espectador, que puedo ser yo mismo, mediante la foto, ¿no? Es decir, esta imagen que yo capturo objetiva y subjetivamente va a generar algo, va a generar una emoción, va a generar una reacción, va a generar indiferencia, va a generar algo. Y ese algo, yo creo que es lo que encapsula la realidad de la fotografía, ¿no? Para no divagar más en el tema, ¿no? Entonces, yo no tengo respuesta de qué es la fotografía, pero sí eh, es como dirían de Matrix, ¿no? En realidad el problema no es llegar al destino, que esto hace referencia a otro pensamiento filosófico oriental, sino que el recorrido de ese destino, ¿no? No es el proyecto mi proyecto fotográfico, sino que el proceso de hacer la fotografía. Por lo tanto, vuelvo de nuevo, es una relación. Entonces la fotografía te permite tener una relación con algo o alguien, ¿sí? Contigo mismo. Y eso, yo creo que el mundo de la fotografía es un mundo muy amplio, y yo creo que podemos ir descubriendo qué es la fotografía si empezamos a conversar sobre algunos temas, sobre los temas de la fotografía. Yo tengo pensado para futuros videos
o pasados, no sé, porque no sé en qué orden van a ver esto. Eso es lo interesante de YouTube, que no hay temporalidad. Eh, es tratar los temas de la fotografía. Yo creo que en otros vídeos, no voy a ocupar la palabra del tiempo, sino que en otros vídeos voy a tratar temas de la fotografía, el tiempo, el retrato, el sujeto de la fotografía, ¿no? Puesto que el sujeto de alguna manera le pone apellido, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hago, ¿yo debo ser fotógrafo de paisaje o solamente soy fotógrafo? Yo he visto muchos videos en YouTube, digamos, y he conversado con mucha gente y todos, yo creo que sin querer o tal vez simplemente porque les gusta hacer una, una especie de declaración de principios, le colocan apellido a su acto de fotografiar, ¿no? Yo soy fotógrafo de arquitectura, no, yo soy fotógrafo de desnudos, no, yo soy fotógrafo de arte abstracto, yo soy fotógrafo de calle, ¿no? Y así, sucesivamente, no le vamos poniendo. En otro video vamos a hablar de ese tema. Pero curiosamente, y ahí es donde reencarrilo, eh, cuando le quiero poner tema o le quiero poner apellido a mi concepto de fotografía, es porque es difícil agarrar lo que es la fotografía. Entonces tengo que ponerle apellido, ¿sí? Tengo que ponerle... eh, es como ponerle título a una foto, ¿no? Tiene que tener título. Tú le pones título y le das dirección. Si tú tomas una foto de una flor y le pones destrucción masiva, la persona que va a leer va a tener una reacción respecto a ese título que tú como autor decidiste ponerle. Sin embargo, si una foto no tiene título, le cargan la responsabilidad al observador, ver o tratar de descubrir qué es lo que está ahí en la imagen, ¿no? Otro tema para otro video. Y guárdenlo en la cabeza y en la mente, en la memoria. Me lo comentan abajo, me lo piden, recuérdamelo si no lo tomo en un tiempo más. Y eso, pues, eso es un tema, ¿no? Entonces, nuevamente, ahí volvemos. ¿Qué es la fotografía? La fotografía yo creo que es un espacio, no es un medio, el medio es el objeto. Pero yo creo que es más un espacio donde yo creo mi realidad y la realidad va a ser la visión subjetiva de cada persona. Para algunos un lenguaje, para otros un instrumento, para otros un medio de subsistencia, para otros es una herramienta de verdad, para otros es una herramienta de denuncia, ¿no? Entonces la fotografía es muchas cosas, es tantas cosas que la gente no es capaz de decir solo fotografía, tiene que ponerle nombre, tiene que ponerle apellido. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. Así que, bueno, en futuros videos voy a tratar esos temas puntuales, ¿no? Voy a ponerle apellido a la fotografía y voy a tratar esos temas, los nombres de la fotografía, y en otro momento el tema de la fotografía, es decir, el sujeto, ¿no? Que está muy relacionado con los nombres. Bueno, eso, espero haber no divagado mucho. Yo estoy aquí improvisando, no tengo nada preparado. Ese es un poquito el objetivo de estos videos, no simplemente tener un tema y divagar un rato dentro de la medida que lo puedo grabar y mi cámara aguanta y no los aburra. Así que eso. Bueno, estén atentos, coméntenme cosas, pongan sus opiniones, recuerden siempre con respeto, planteen ideas, planteenme dudas, planteenme preguntas que de repente yo podría intentar de divagar, porque no sé si responder. Y eso, conversemos, ¿no? Hablemos de fotografía. Bueno, eso sería por ahora, así que nos encontramos en un próximo video y recuerden que yo soy un fotógrafo de película. Ay, se me enredó el cable. Chao.